Vamos a hacer un análisis de la incineradora de Valdemingómez y he dividido la comunicación en tres partes: cómo contamina una incineradora, para que ustedes vean de manera gráfica cuáles son los procesos, qué área contamina una incineradora, cuál es la ubicación de la planta de Valdemingómez, cómo se distribuyen las emisiones en el entorno, y la segunda parte, qué procesos realiza la planta de Valdemingómez, aquí ya entramos ya a fondo en la instalación, cuáles son los residuos que se incineran, qué sustancias peligrosas se emiten a la atmósfera y qué efectos producen en las personas. Y en tercer lugar vamos a hablar de las irregularidades en los procedimientos administrativos de concesión de las autorizaciones ambientales integradas. Bien, vamos a ver cómo contamina una incineradora. Esta es precisamente la planta de Los Hueros, que han cerrado en el año 2008, en noviembre, antes de que se cerrara. Y como ven ustedes, se emite es una chimenea pequeña de 40 metros, emiten una gran cantidad de humo, porque quemaban aceites residuales de los cárteres de los coches, herbicidas, insecticidas, taladrinas, medicamentos, residuos hospitalarios, traían la basura industrial de toda Europa para quemar aquí. Bien, la columna de humo emerge porque está caliente, pero luego se enfría y involuciona y ya se traslada a la temperatura del aire, a la temperatura ambiente, hacia el lugar donde la arrastra el viento dominante. Este día iba en dirección noreste, es decir, hacia Alcalá, y a ras de suelo, como pueden ver, porque ese día era más frío y no había ascenso térmico. Este día, todavía más frío y mucho más a ras de suelo, iba hacia el pueblo de Villalbilla, que está en el fondo de un valle y que se formaba una nube tóxica en el pueblo impresionante. Este día va hacia el Ece-Homo, que es el monte de Alcalá, encima de Alcalá, y hacia Anchuelo y Santorcaz, que están allí arriba, por el arroyo de Anchuelo arriba. O sea, es decir, iba hacia el este, perdón. Este día era un día anticiclónico y en realidad no era el día, era la noche, que durante la noche, con corrientes de aire similares a las que hay aquí, la nube tóxica y con poco viento se instalaba encima de Torres de la Alameda y sufría la población de Torres de la Alameda toda la contaminación. Eso es Torres de la Alameda. Esta es la misma situación, que se ve muy bien porque se ve la neblina aquí, pero al lado izquierdo está nítido. Y estos días, precisamente otros días anticiclónicos, la nube tóxica que viene por ahí, como ustedes la ven, la columna de humo, y ya se dispersa en todo el Parque del Sureste. Y llegaba también hasta Rivas Vacia Madrid. Se instalaba básicamente en Velilla de San Antonio y en Mejorada y Arganda. Bien, entonces todas esas circunstancias a lo largo del año son estas. Y no hicimos gran cantidad de observaciones, porque no era simplemente para, como vecinos, demostrar que aquello no era correcto lo que se estaba haciendo. Entonces, como ven ustedes, había una dispersión de las emisiones según los vientos dominantes en todas las direcciones alrededor de la instalación. Bien, ahora vamos a ver qué área contamina una incineradora. Tenemos 6 ejemplos de instalaciones a nivel mundial, porque en España no hay ninguna instalación que haya sido estudiada. Tenemos, por ejemplo, esta incineradora de residuos sólidos urbanos en New Jersey, en el este de Estados Unidos, que produce concentraciones de mercurio, que como ustedes ven son más altas hasta 4 kilómetros, hasta casi 5 kilómetros de distancia, hasta 4,5. A partir de 4,5
las concentraciones de mercurio ya son más bajas. Estas son las concentraciones altas y estas son las bajas. O sea que esta instalación está produciendo un depósito de mercurio en cantidades significativamente altas sobre musgo en hasta 4,5 kilómetros de la instalación. Estoy hablando de cantidades significativamente altas. Luego, a más distancia, también hay otras cantidades. El problema no es que las cantidades sean bajas, porque dices, no, ya no está contaminando. El problema es que cualquier cantidad de estas sustancias que son bioacumulables y persistentes en el ambiente, cualquier cantidad, por pequeña que sea, influye en la especie humana porque nosotros bioacumulamos esas sustancias que son persistentes en el medio ambiente y que tienen unas propiedades de toxicidad importantes. O sea que muchas veces dicen, no, es que esta instalación está emitiendo estas sustancias por debajo de los valores permitidos. Nos da igual, porque precisamente una de las razones por la que la especie humana bioacumula las cantidades de estas sustancias peligrosas en su organismo es la edad. Cuanto más edad tiene, mayores son las cantidades de estas sustancias. Entonces, como digo, aunque las cantidades sean pequeñas, nosotros seguimos bioacumulando, o porque respiramos, o porque consumimos carne de animales que han sido criados en el entorno de las incineradoras, o porque bebemos agua. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sin embargo, aquí estamos hablando de cantidades significativamente altas de mercurio, que es neurotóxico, muy neurotóxico, y produce autismo infantil, hasta 4,5 kilómetros. Bien, esta instalación es en Quebec, es una fundición de cobre. Bien, como ven ustedes, las cantidades de plomo y de plomo en este caso, que son las que he medido, más altas, 37 microgramos a 46 microgramos, luego por debajo de esto ya son más pequeñas las cantidades, están en un rango de distancia de 7,1 a 17,2 kilómetros de la instalación. O sea, esta instalación está emitiendo y está dejando una huella en el entorno de cantidades significativamente altas de plomo hasta 17 kilómetros de la instalación. Esta es una fundición también que está en Manitoba, en Canadá. Bien, en este caso estamos hablando de arsénico, que es cancerígeno, y el estudio dice que en un área de 16 por 13 kilómetros, que es este área pequeña que está en medio, porque la instalación tiene una afección mucho más grande, con cantidades no tan importantes, pero con cantidades importantes en 16 por 13 kilómetros, de arsénico en el entorno, en este caso en el arsénico, y en el caso del plomo, en un área de 21 por 16. Estamos hablando de distancias largas en el entorno de la instalación. Esta es una fundición en la Columbia Británica, también en Canadá. Y esta emite cantidades significativamente altas de plomo en una distancia que es entre la estación N2 y la estación S2, que son 8 kilómetros, que son la N2 y la S2. Aquí las tenemos, la S2 y la N2. O sea, en un entorno de unos 6 y 2 kilómetros a cada lado de la instalación. Esta es otra fundición de cobre y de níquel en Finlandia. Esta fundición contamina moderadamente una superficie que tiene una longitud de 13 kilómetros.
Esta es una fundición que está en el estado de Washington, en Estados Unidos, cerca de Seattle, y ha contaminado significativamente con arsénico, en un área que tiene 50 kilómetros de larga por 18 kilómetros de ancha. Aquí está la fundición. Entonces, según los vientos dominantes, estos son los vientos dominantes, los que soplan del suroeste hacia el noroeste, estas son la longitud de estos ejes, es la frecuencia, luego lo vamos a ver mejor, y la anchura es la velocidad. Pues como los vientos dominantes van en esta dirección, ha contaminado a 35 kilómetros de la instalación con cantidades significativamente altas de arsénico. Bien, resumimos para estas 6 instalaciones. Esta hasta 4,5, esta hasta 17,2, esta de 21 por 16 y 16 por 13, según sea plomo o arsénico, porque el plomo muy caliente es un poco más volátil y se desplaza más lejos, hasta 4,5 en 13 por 8 y 50 por 18. Entonces, como resumen, lo que podemos ver es que estas instalaciones, que son las más importantes que he encontrado en la bibliografía, contaminan significativamente como mínimo a 4,5 kilómetros de la instalación y como máximo a 15 a 35 kilómetros, con metales pesados. Como se pueden ustedes imaginar, los compuestos orgánicos volátiles, que tienen menos peso, se desplazan a mayor distancia. En este caso estamos hablando de metales pesados que tienen un peso específico grande y que, por lo tanto, aunque haya vientos dominantes, se depositan a menores distancias que a las que llegan los compuestos orgánicos volátiles. Bien, ¿dónde está situado el complejo de Valdemín-Gómez? Está aquí, al lado de la M50, a 2 kilómetros del ensanche de Vallecas, a 4, kilómetros de donde estamos y a 3,6 kilómetros de los llanos de Perales. Bien, vamos a ver qué vientos tenemos. Esta es la rosa de los vientos de Madrid-Retiro, ahora les explico qué es la rosa de los vientos. Y esta es la rosa de los vientos del aeropuerto de Getafe, que es más próximo a Rivas, más próximo a Valdemín-Gómez, y la rosa de los vientos, como ven ustedes, hay vientos que vienen del noreste hacia el suroeste y vientos que vienen del suroeste hacia el noreste, y es similar a la de Retiro, que son vientos que vienen del noreste hacia el suroeste y vientos que vienen del suroeste hacia el noreste. Por lo tanto, para la explicación que les voy a dar, he elegido la rosa de los vientos del aeropuerto de Getafe. Bien, aquí la tenemos. La rosa de los vientos tiene 16 ejes. En esos 16 ejes se representan en cada uno la frecuencia de los vientos y la velocidad de los vientos. Bien, las líneas, el color de las líneas, el color son las velocidades. Y las líneas, hasta donde llegan en cada eje, son las frecuencias. Es decir, en este caso, en este eje, que es el eje oeste, los vientos tienen una frecuencia del 3,5%. O sea que a lo largo del año, de todos los vientos, de todo el tiempo que soplan los vientos, de todo el tiempo del año, porque hay momentos de calma que también se cuantifican, de todo el tiempo, el 3,5% del tiempo a lo largo del año, los vientos soplan desde el oeste hacia el este, según lo marca este eje. Y en este caso,
los vientos, y en este caso el azul tiene una velocidad de 2 a 4 metros por segundo. Vamos a ver este caso, que es viento que viene del noreste y se desplaza hacia el suroeste. Bien, tiene una velocidad también de 2 a 4 metros por segundo, y en este caso es aproximadamente el 5% del tiempo anual. Bien, bueno, vamos a lo que nos interesa. En esta zona, que son 3 ejes afectados por vientos frecuentes, ven ustedes que hay 2 líneas, la morada y la azul, casi superpuestas. Eso quiere decir que en este eje hay vientos de 2 a 4 metros por segundo con una frecuencia de 3,5% y vientos a 4,8 metros por segundo también con una frecuencia de 3,5. Es decir, que aquí en suma, en este eje, hay 3,5 por 2, 7. Hay vientos entre 2 y 8 metros por segundo con una frecuencia del 8%, que se desplazan desde el oeste hacia el este. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Teniendo en cuenta esto, bueno, hay estos vientos que vienen del cuadrante suroeste hacia el cuadrante noroeste principalmente, y estos vientos que vienen del cuadrante noreste hacia el cuadrante suroeste principalmente. Luego hay unos vientos menos frecuentes y con velocidad también de 2 a 4 metros por segundo, y luego aquí también hay vientos de 4 a 8, pero que alcanzan un 3% solo de la frecuencia. Bien, vamos a ver a qué da lugar toda esta situación. Aquí tenemos la incineradora y aquí tenemos la rosa de los vientos. Estos vientos se traducen en que hay un arrastre importante de la contaminación hacia el noreste, es decir, un arrastre de la contaminación hacia Rivas, hacia Madrid, y otro arrastre importante de la contaminación hacia Pinto. Y luego hay otros vientos menos frecuentes que arrastran la contaminación hacia Getafe, otros hacia Santa Eugenia y hacia Vallecas, y luego otros mucho menos frecuentes hacia el sureste y hacia el noroeste. Pero en definitiva, las emisiones se van a trasladar en mayor cantidad hacia el noreste, es decir, hacia Rivas, Mejorada y Velilla, y hacia el suroeste, es decir, hacia Pinto. Este es el resumen de todo lo que les he dicho. Los que soplan hacia el noreste con una velocidad entre 2 y 8 metros por segundo son los más frecuentes. Los que soplan hacia el suroeste con una velocidad principalmente entre 2 y 4, menos frecuentes los que soplan hacia el norte con una velocidad de 2 a 4, los que soplan hacia el oeste con una velocidad entre 2 y 4, y el resto de los vientos con frecuencias menores del 1,5%. Bien, con esto se puede inferir que se producirán afecciones significativas de sustancias peligrosas en un entorno de unos 4,5 kilómetros alrededor de la instalación. Hemos visto antes que las incineradoras que tenían sustancias importantes de metales pesados en cantidades significativamente altas, como mínimo las arrojaban hasta 4,5 kilómetros de distancia. Es decir, eso es lo que nosotros hemos puesto como base de partida, teniendo en cuenta los vientos poco frecuentes, los vientos con poca velocidad y las zonas de calma. Se va a crear un entorno, un área de 4,5 a 5 kilómetros de radio alrededor de la incineradora, donde se va a ver cantidades significativamente altas de metales pesados. Después, los vientos más frecuentes y más veloces arrastrarán la contaminación más lejos. Por lo menos hemos calculado hasta unos 8 a 10 kilómetros, lo cual alcanza a Velilla y a Mejorada, y desde luego a Rivas. Y por el suroeste se prevé una afección similar hasta Pinto, que está también a 10 kilómetros de distancia de la instalación, a Pinto. Y luego todas las tierras de cultivo, desde luego, porque ahí se depositan también todas las sustancias.
y luego en el oeste y en el norte se prevén afecciones significativas hasta unos 6 a 8 kilómetros, que afectan a Getafe, a Villaverde, a los Llanos de Perales y a Vallecas. Vamos a ver los procesos que se realizan en la instalación. Bien, vamos a ver los procesos. El complejo de Valdemingómez se compone de diversas instalaciones. Se llaman las lomas, la Galiana, el vertedero de inertes, la Paloma, las dehesas. Bien, aquí está el vertedero de las dehesas y aquí hay un vertedero de inertes supuestamente ya lleno de sustancias peligrosas. Probablemente cenizas volantes y escorias llenas de sustancias peligrosas. Este es un esquema del funcionamiento sacado de la memoria de la Dirección General de Valdemingómez. Hay una planta que es las lomas, que es donde se hace la incineración de los residuos, el vertedero de las dehesas, que es donde se eliminan parte de los residuos. Luego hay una planta de tratamiento de biogás que supuestamente está destinada a depurar el gas de biometanización. La Galiana, que es donde está la incineradora que incinera el gas de biomasa, del gas de vertedero. El antiguo vertedero de Valdemingómez, que está exactamente aquí, que es una zona restaurada con un parque forestal. La Paloma, que se hace biometanización, y las dehesas, que se hace biometanización. Bien, hay que tener en cuenta que Valdemingómez es una instalación que no hace nada bien, porque es una empresa que ha creado el Ayuntamiento de Madrid para sacar beneficio de la gestión de los residuos, y el beneficio lo saca incinerando los residuos, primero cobrando para hacerse cargo de los residuos, y luego incineran los residuos para producir energía eléctrica y venden la energía eléctrica, porque solo una tercera parte de la energía que producen se usa en la instalación, el resto la venden. Bien, no es lógico que una entidad social como el Ayuntamiento de Madrid cree una empresa para sacar dinero de los residuos de los madrileños, generando una contaminación que afecta a los propios vecinos. Eso no tiene ninguna lógica. Pero bueno, es como están funcionando. Bien, estos son los procesos de la memoria de la Dirección General. Separación y clasificación, biometanización, compostaje, generación de energía eléctrica, depósito en vertedero, incineración de restos animales, educación ambiental, caracterización de los residuos y control ambiental de los procesos. Bien, Valdemingómez recibe aproximadamente casi 1.400.000 toneladas al año de residuos. Aquí figuran Rivas y Arganda, que hasta el verano Rivas también llevaba los residuos a Valdemingómez, pero hoy en día no, hoy en día Rivas ya los lleva a la Mancomunidad del Este. Bien, entonces aquí lo que hay son unos residuos a tratamiento, que es 1.000.000 de toneladas, 247.000 toneladas que según llegan las depositan directamente en el vertedero, y luego también hay vidrio que va a la estación de transferencia y acopio de poda. Bien, de lo que nos interesa, hay 1.000.000 de entradas en tratamiento, 247.000 que van a vertedero directamente, y luego esto que se recicla. Bien, entonces de las entradas en tratamiento, que es 1.000.000 de toneladas, hay una parte que son 300.000 toneladas casi, que se reciclan. Del 1.000.000 de toneladas hay 300.000 que se reciclan, pero a su manera, porque la mayor parte de la materia orgánica, en vez de hacerla compost directamente, la llevan a la planta de biometanización para producir gas, que luego incineran. Es decir, no hay un compostaje inmediato y directo de todos los residuos orgánicos que llegan a Valdemingómez, sino que una parte
se deriva a biometanización. Pero en todo caso, del 1.036.000 se restan las 300.000 que reciclan, que son hierro, cobre, algunos envases, algo de materia orgánica, y hay otras 700.000 toneladas que son los rechazos del tratamiento. Y de estas 700.000 incineran 307.000 y llevan al vertedero otras 384.000. Es decir, que a vertedero van de manera directa estas 247.000 y después de tratamiento estas 384.000. Una bestiada de residuos que van a vertedero. Básicamente porque no hay educación para que los ciudadanos hagamos las cosas correctamente, no hay ningún tipo de control, porque nadie se preocupa de que se hagan las cosas correctamente. En los Estados Unidos, en los lugares donde se está haciendo el plan de residuos cero, se puede hablar con los que recogen las basuras y los residuos con los camiones, y son técnicos que les asesoran absolutamente de todo lo que tienen que hacer. Si tienen un televisor viejo que no funciona, les dan el teléfono de la empresa que lo tiene que recoger. Si es un envase problemático porque el vecino no sabe lo que hacer, le dice dónde lo tiene que llevar. Y así sucesivamente. ¿Ustedes creen que aquí toda la gestión de los ayuntamientos tiene la formación suficiente para hacer recomendaciones a los vecinos? ¿Está organizado qué empresas son las que tienen que hacer la recogida selectiva y a qué teléfonos tenemos que llamar cuando tenemos algo? No, está totalmente desorganizado. Bien, aquí lo que tenemos son 384.000 más 247.000, que son más de 600.000 toneladas que van directamente al vertedero. Y además hay otras 307.000 que se incineran. Bien, estas son las 307.000, 82.000 de La Paloma, 150.000 de Las Lomas y 74.000 de las dehesas. Bien. Como todo es muy opaco, porque en la autorización ambiental integrada no se da información, hemos estado revisando las memorias de la Dirección General de TIR Madrid. Y aquí hay esta gráfica, este cuadro, que habla de que el rechazo que va a incinerar, es decir, de esas 300 y pico mil toneladas, el 16,19% en el 2011 es plástico, que va a incineración en las dehesas. En La Paloma, el 18,51% en el 2011. Y en Las Lomas, el 22,66%. Pero claro, estos son porcentajes de los rechazos que van a incinerar de plástico de cada instalación. Pero aquí dice que el rechazo, dice que en 2011 el periodo de caracterizaciones comprende únicamente desde enero a mayo. Y claro, se entiende que el 2011 sea el año en que los porcentajes de plástico sean los menores. Porque si ustedes ven, en las dehesas son 19, 23, 21, y de repente en el 2011 solo son 16. En La Paloma es 22, en el 2008 34 y 28, y en el 2011 18. Y en Las Lomas es 19, 31, 26 y en el 2011 22. Con lo cual es muy posible que las cantidades verdaderas de plástico sean mayores que las que están en esta tabla. No importa. Estas son las cantidades de plástico que se incineran en el año 2011, según esos porcentajes. 61.353 toneladas. En la charla del día anterior había calculado este porcentaje sobre los rechazos, no sobre los rechazos que van a incineración. Me equivoqué porque tenía mucha prisa y no me di cuenta. Y di 100,
y algo mil toneladas. No, en realidad son 61.000 toneladas de plástico procedentes de los residuos municipales, de esta parte de los residuos municipales que van a incineración. Dicen que es principalmente polietileno de baja densidad. Bien, además, en la planta se incinera el gas vertedero del antiguo vertedero de Valdemingómez, desde el año 2003. Un vertedero que dio servicio a Madrid durante 22 años y que hoy está reforestado, pero tiene los tubos para la extracción del gas de vertedero. Ocupa 110 hectáreas y tiene 21,7 millones de toneladas de residuos. Ahí es nada. Bien, el volumen del gas extraído en el 2011 son 34 millones de metros cúbicos normales de gas de vertedero. 34 millones. Bien. Además está el complejo de biometanización, donde la materia orgánica se utiliza para extraer gas también. Está la planta de biometanización de las dehesas y la de La Paloma, y luego hay una planta de tratamiento de biogás. Aquí la de La Paloma, la de La Paloma, que tiene una parte aquí y otra aquí, pero como la fotografía aérea es antigua, no figura, porque la han construido hace 4 o 5 años, y ahí es, y luego tiene la planta de tratamiento de biogás, es decir, en la Paloma hay una planta de biometanización, en las dehesas otra, y luego una planta de tratamiento de biogás que supuestamente ese biogás tienen que mandarlo a la red general de distribución de gas natural, pero como tiene un porcentaje muy bajo de gas de metano, pues no lo envían y lo que hacen es incinerarlo. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, la planta de biometanización produce 15 millones de metros cúbicos normales con una riqueza de metano del 60%. El gas natural tiene una riqueza de metano del 95 al 99%. Este tiene una riqueza del 60% y el gas de vertedero tiene una riqueza de metano entre el 45 y el 50%. Luego veremos lo del gas de vertedero. Es decir, que estamos hablando de que se incineran 34 millones de metros cúbicos normales más 240.000 metros cúbicos normales de gas natural. Que lo que dice, este gas natural se va a utilizar para enriquecer el gas de biometanización que se va a meter en la red de gas natural de Enagas. Pero no, se está utilizando para enriquecer el gas de vertedero para incinerar en la planta de incineración de gas natural, al contrario de cómo hay que hacerlo y de lo que dicen que van a hacer. Bien, luego además, escuadriñando en esta tabla y aquí aparte dice, en el centro de la Galiana, el aprovechamiento de biogás incluye el procedente del vertedero, esos 35 millones de metros cúbicos normales, el de la biometanización, que hasta ahora no lo había dicho en ningún sitio, ni lo dice, solo aquí, de toda la memoria, que son 15 millones de metros cúbicos normales. Y además, el gas procedente de la digestión de lodos de la estación depuradora, que no dice cuánto es. Bien. Entonces, lo que tenemos en Valdemingómez, peligroso y que nos afecta, es el antiguo vertedero, que está emitiendo gases de vertedero. El vertedero controlado de las dehesas, que dicen que en la medida que se vayan cerrando las celdas, se explotará el gas de vertedero, de manera que ya habrá celdas cerradas que estarán emitiendo gas de vertedero. El vertedero de inertes, que no se dice nada, absolutamente nada en la memoria, pero que produce emisiones. Y luego, la incineración, la incineradora de rechazos de residuos, la incineradora de gas de vertedero. Además, hay una cogeneradora que también incinera en los gases de escape de todos los procesos, la incineradora de restos animales de las lomas, que incineran casi 400 toneladas al año de animales. Y además está la planta de tratamiento de lixiviados de las dehesas. El problema de los lixiviados es que van por las corrientes subterráneas y contaminan el agua. Pero de eso no dicen nada tampoco.
Bien, vamos a ver qué sustancias forman parte de las emisiones y qué patologías producen en las personas. Vamos primero con el gas de vertedero. Esto es un vertedero. Y los vertederos, como hay reacciones químicas, reacciones biológicas, reacciones térmicas, de todas las sustancias que se echan, que muchas son incompatibles, pues se están generando constantemente sustancias, porque hay fermentaciones y reacciones químicas. Y esas sustancias se emiten, y otras sustancias van por los vericuetos del suelo, se trasladan hasta las casas donde vive la gente, de manera que esta es la situación. Vamos a ver qué gases son estos. Bien, en este estudio de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que lo tienen ustedes para... Esta comunicación la voy a colgar en internet, en mi blog, y pueden ustedes acceder. Están todos los datos que se dan, están los enlaces. De manera que si ustedes entran y ven la charla, pueden entrar en cualquiera de los enlaces y ver la información científica original. Bien, este es un estudio de la Agencia de Protección Ambiental que describe cuáles son los gases que producen malos olores en los vertederos en Estados Unidos. Y estamos viendo que aparte del sulfuro de hidrógeno, que emiten malos olores, y el amoníaco, ya estamos hablando de sustancias muy peligrosas que son cancerígenas. Benceno, dicloroetileno, diclorometano, etilbenceno, tolueno, tricloroetileno, tetracloroetileno y cloruro de vinilo. Y este estudio, que es más completo también, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y hablando de los gases que no son metano, que emiten los vertederos, pues estamos aquí hablando ya de todas estas sustancias que son muy peligrosas. El tetracloruro de carbono, el tricloroetano, que son disolventes en su mayoría, por ejemplo, el hesano, el mercurio, el pentano, los silenos, el cloruro de vinilo, que se repite, etc. Muchísimos gases que son peligrosos. Bien. Este estudio hecho en China, publicado en una revista internacional, describe la cantidad de emisiones de mercurio aéreas que hay en 5 vertederos municipales en China. Y dice que emiten mercurio gaseoso cuyas concentraciones en el gas de vertedero varían de 2 a 1406 nanogramos por metro cúbico. Y las de monometilmercurio y dimetilmercurio tenían una media de 1,93 y 9,21 respectivamente nanogramos por metro cúbico, estableciendo la cantidad total de mercurio emitido por los 5 vertederos al año entre 17 y 3.285 gramos. Es decir, 5 vertederos emiten al año 3 kilos de mercurio, con lo cual imagínense ese mercurio que se distribuye por el ambiente. Pero claro, es un año y el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente. El de Valdemín-Gómez fueron 22 años. 3 kilos cada año de mercurio gaseoso distribuido por el entorno, pues es por 22 años, pues son 66 kilos de mercurio que se ha distribuido en pequeñas cantidades. Si el vertedero todavía es más longevo, pues más cantidad, solo de mercurio. Bien. El mercurio a muy pequeñas dosis es cancerígeno y produce trastornos neurológicos en las personas. Bien, este es otro estudio hecho sobre un vertedero de residuos donde se almacenan cenizas volantes de incineración y dice que las cantidades, fíjense que en los suelos urbanos hay gran cantidad de dioxinas por los aditivos que están en los clorados que están en los combustibles que incineran los coches, porque los coches son incineradoras. Entonces esos aditivos clorados producen dioxinas. Entonces en el suelo de las ciudades hay muchas dioxinas y otras sustancias. Pues estos lo que dicen es que
las concentraciones en suelos superficiales, en esos vertederos, eran 460 veces más altas que en suelos urbanos, para que se hagan ustedes una idea. Bien, vamos a ver cuál es la toxicidad para las personas del gas de vertedero. Este es un estudio hecho en Estados Unidos que examina la relación entre el peso de nacimiento y el lugar de residencia materna cerca de un vertedero de residuos en base a 25 años de certificados de nacimiento en 4 ciudades que están en el entorno del vertedero. Y dice, entre el año 71 y 75, los nacimientos a término, o sea, bebés que habían estado de 37 a 44 meses de gestación, semanas de gestación, perdón, en el área 1, que era el área más próxima de la residencia al vertedero, tuvieron una media más baja, estadísticamente significativa, de 192 gramos. Es decir, los bebés que nacían en el área A1, entre el año 71 y 75, pesaban de media 192 gramos menos que en la zona de control lejos del vertedero. Y también tenían una mayor proporción estadísticamente significativa de menor peso, que es más o menos el mismo resultado. Luego dice, entre el 71 y el 75, los niños del área 1 tuvieron doble riesgo de ser prematuros. Se llama prematuridad, pero es una palabra que nosotros no utilizamos, en comparación al grupo de control. Es decir, en el área más próxima al vertedero había el doble de niños prematuros que en las zonas alejadas del vertedero.